19:10, les decíamos, hoy el debate se va a centrar un poco en lo que tiene que ver con el punto de vista femenino. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y bastante que analizar, por eso ya queremos saludar a nuestra invitada de esta tarde-noche. Le agradecemos muchísimo a la doctora Ana Rojas Viñales, que nos está acompañando. Ella es doctora en Ciencias Políticas y economista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Fernanda. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, por sobre todo, doctora. Gracias. ¿Qué análisis podemos hacer de este 8 de marzo, de estos años, decíamos también, tantas reivindicaciones de parte de las mujeres? Bueno, antes que nada, el 8 de marzo no es una fecha de celebración, sí, de felicitaciones, es un día para reivindicar y exigir el cumplimiento pleno de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Es recuperar la lucha por la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de los derechos de los hombres y las mujeres, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, decir que la economía y la sociedad en todos los países, y en Paraguay no es la excepción, está sustentada en el trabajo de las mujeres. Entonces, considerar que no existen diferencias entre hombres y mujeres es no interpretar la realidad de la manera correcta, ¿verdad? Es una utopía. Sí, es una utopía. Que hoy día estamos viviendo de esa manera, ¿verdad? Así es. Retrocediéndonos, porque es bastante interesante y siempre es bueno volver a reforzar esa idea, doctora, que muchas veces uno a los bombos y platillos dice, sí, feliz día de la mujer. No es una fecha para celebrar. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Por qué no es una fecha en donde simplemente tenemos que llegar con arreglos florales, con bombones y ostentar eso? Porque, en primer lugar, porque el 8 de marzo, no recuerdo bien de qué año, se dio un evento súper triste, sí, creo que fue en Estados Unidos. Luctuoso, ¿verdad? Luctuoso, en el que murieron 120 mujeres en una fábrica que estaban exigiendo el cumplimiento de las 8 horas de trabajo, los permisos de maternidad, las vacaciones y otros derechos laborales fundamentales, ¿verdad? Entonces, en conmemoración a esa fecha es que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. Eso por un lado. Por otro lado, considerar que este es un día de festejo y así de regalos, como vos mencionás, es superficial. Es estar festejando lo femenino como algo romántico y no en realidad el aporte y la importancia que tenemos las mujeres en el funcionamiento del sistema. Claro. Viendo un poco la realidad del Paraguay, usted como experta en esta parte de ciencias políticas, del análisis un poco a nivel social, nos falta mucho todavía como país, evidentemente. Sí, nos falta mucho porque en primer lugar existe una interpretación errónea de lo que es la palabra género. Sí. Mucha gente que no conoce realmente lo que es este concepto considera que es una mala palabra y se sataniza su interpretación. Más todavía en estos últimos años y meses, ni qué decir. Sí, en esta semana, ¿verdad? Sí. Prácticamente. El género lo que hace es distinguir las características y los roles de los hombres y de las mujeres. Es evidenciar que existen diferencias entre nosotros que no tendrían que influir en nuestro desarrollo como personas, en nuestro desarrollo laboral y tampoco en ninguno de los ámbitos de nuestras vidas, ¿verdad? Claro. Así también otro concepto que está súper relacionado al de género y que a mí me gustaría que tocáramos hoy, sí, son las brechas de género, sí, las desigualdades que existen. Si bien en la población de nuestro país, aproximadamente el 50% de la población somos mujeres, tenemos más años de estudio en promedio, las mujeres trabajadoras, o sea, la población en edad de trabajar es la que tiene 15 años para arriba. Sí. Y las mujeres de 15 años y más tenemos más años de estudio que los varones. ¿En promedio cuánto? 11.1 años de estudio. Es decir que en promedio, los promedios hay que manejarlos con cuidado. Claro. En promedio, las mujeres tenemos la educación escolar básica y la educación media casi terminada, que son 12 años. Sí. Y los varones tienen 10 años de estudio, en promedio, sí, de 15 años y más. Sin embargo, a pesar de tener más años de estudio que los varones, percibimos un salario que está aproximadamente 20% por debajo de lo que perciben los varones. Eso es una realidad, doctora, porque sí, esa creo que es una palabra y una frase que cuesta muchísimo todavía aceptar en la sociedad paraguaya. Que no, como que por ser mujer va a ganar menos. Siempre, ¿sabes? Como que hacia ahí apunta también un poco la crítica cuando se habla de brecha salarial entre hombres y mujeres. Lo que pasa es que la trayectoria
laboral de las mujeres, seguramente que a vos también te habrá pasado en algún momento, es más inestable que la trayectoria de los varones. Sí. Uno, por la maternidad misma, ¿verdad? Otro, porque en algún momento de nuestras vidas, cuando hay alguien a quien cuidar en nuestra casa, sí, o cuando hay que hacer alguna actividad de cuidado o de trabajo no remunerado dentro del hogar, generalmente somos las mujeres las que nos quedamos en nuestras casas o a cuidar a otras personas, ¿verdad? Eso hace que, a pesar de tener más años de estudio que los varones y nuestra trayectoria laboral sea más inestable, nosotras en algunos casos, yo te estoy hablando así en general, ¿verdad? Claro, aceptemos trabajos más flexibles. Que nos permitan, por ejemplo, si tenés un hijo que te tiene que ir a la escuela o que amaneció enfermo, o si tenés un adulto mayor al que cuidar, claro, que tu trabajo no te penalice porque vos tengas que quedarte en tu casa. O sea, eso es como una limitación otra vez, sí, al momento de que una mujer obtenga un mejor lugar de trabajo, un mejor puesto, ¿verdad? Por más que incluso en muchos casos las mujeres tengamos las mismas capacidades, la misma formación o incluso más que un varón. Y, doctora, tenemos algunas placas para ir compartiendo, sí, con usted acerca de estos números justamente bastante interesantes, para por sobre todo ir leyéndolas y ir explicándole también a la gente. Podemos ir compartiendo. Acá está lo que usted mencionaba. 50,3% son hombres y el 49,7% son mujeres de la población. Del total de la población, sí. Sí. Esto en algunos casos se equipara 50-50 y a veces también hay más mujeres que hombres. O sea, depende de las zonas también del país. Uno depende de las zonas y también depende de los nacimientos que se dan en un año. Claro, claro. ¿Esto es en base a los datos del INE? Sí, estos son datos de la encuesta permanente de hogares continua del año 2023. Ok. Bueno, vamos a la siguiente placa. Esto era lo que queríamos también ahondar. Educación. Las mujeres tienen 11 años de estudio y los hombres 10. En promedio. En promedio. ¿Y a nivel universitario se tiene el dato, doctora? A nivel universitario incluso hay más mujeres que varones en educación terciaria. O sea, hay más mujeres que tienen la universidad, por ejemplo. Y esto quiero nada más después también incluirlo a ese debate de igual, por más de que la mujer como que va más a la universidad, tiene otra vez esas imposibilidades a nivel laboral, ¿verdad? Sí. Que muchas veces, a lo mejor hasta nosotras podemos conciliar el trabajo, ¿verdad? Entre lo que tus responsabilidades de tu casa y de cuidado con tu trabajo remunerado. Sin embargo, es como una penalización que el propio mercado laboral nos pone a las mujeres. Claro. Existen casos de currículums que han sido rechazados. ¿Sí? Sí. ¿Te ha tocado, doctora? Sí existe, sí existe. Existe. Incluso, sabes que esa brecha salarial es súper interesante de investigar, de analizar, incluso en la población que tiene más de 16 años de estudio, es decir, aquella población que tiene posgrados, doctorados, postdoctorados, donde se esperaría que no existieran esas brechas salariales, existen. Existen. ¿Y de cuánto es? Cuando hablamos de brecha salarial, ¿se tiene el porcentaje por lo menos de diferencia entre hombres y mujeres o eso varía? Sí, o sea, varía por segmento, ¿verdad? Sí. O sea, si hacemos así como un análisis más fino por segmento, por sector laboral, por años de estudio, varía. Pero en promedio la brecha que existe entre hombres y mujeres es de aproximadamente 778.000 guaraníes. 778.000. Sí. Y eso es comparando el cuarto trimestre del año 2023 que salió hace unos días, ¿verdad? Y en el cuarto trimestre del 2022 era 669.000. Es decir, que empeoró nuestra situación. Y mirando más atrás, qué sé yo, a 5 o 10 años, ¿también se nota esa variación para arriba? Y yo creo que en realidad, no me puse a analizar, pero yo creo que en realidad seguramente a veces era un poco más, a veces disminuía, pero en este momento aumentó la brecha 108.000 guaraníes. No, qué interesante realmente. Queremos seguir viendo también los siguientes datos, las siguientes placas. Acá nos quedamos, jefatura de hogar. ¿A qué hace referencia este dato? La jefatura de hogar se refiere a quién es el principal aportante económico en un hogar. Sí. Es decir, quién se reconoce y a quién se le reconoce dentro de los hogares como el sostén económico. Muchas veces pasa, o como quien toma las decisiones, muchas veces pasa que
es el varón el que tiene mayores ingresos, entonces él es el jefe de hogar, pero hay hogares, como en este caso estamos viendo, que casi el 37% de los hogares entre 2010 y 2022, ese es un promedio en esos 12 años, está encabezado por mujeres. O sea, en estos hogares no hay una pareja masculina. Eso es súper interesante analizar porque no existe la jefatura compartida en nuestro país. ¿Cómo es la jefatura compartida? En que hombres, o sea, la mujer y su pareja, o el hombre y su pareja, son ambos reconocidos como jefes de hogar. Muchas veces el jefe de hogar, por más de no ser el que gana más dinero o no ser el que trabaja, muchas veces es el que igual es considerado jefe de hogar. Sí, que toma las decisiones, y eso tiene que ver con una cultura machista, ¿verdad? En la que quizás se le impone a la mujer, o ella misma se considera que su pareja masculina es quien debería tomar las decisiones, ¿verdad? Por más de que sea ella la que lleva el sustento y todo eso, ¿verdad? Y este dato es súper interesante también porque en estos hogares la mujer está sola. Son hogares monoparentales, pueden ser hogares extendidos donde se vive con otros familiares, claro, abuelos, tíos, primos, o puede ser una mujer sola también. Hace unos días, justamente sobre ese punto, hacíamos un poco una crítica al momento de que en el propio Congreso muchas veces se habla de la familia tradicional está compuesta por mamá, papá y los hijos, cuando que este tipo de cifras de estudios que se hacen constantemente, como la encuesta permanente de hogares, nos muestran que no es esa siempre al 100% la realidad de una familia tradicional en Paraguay. No es luego que no es siempre esa la familia tradicional en Paraguay, es que no es la familia. Si nosotros nos ponemos a analizar los datos de la encuesta de hogares y después cuando salgan los resultados finales del censo, que seguramente van a salir antes del segundo trimestre de este año, nos vamos a dar cuenta que esa familia, papá, mamá, hijos, es la que menos hay. Es la minoritaria. Sí, es la que menos hay. Yo creo que hay que manejar el concepto de la diversidad también en la familia. Claro. Vamos a la siguiente placa también. Vamos a ir analizando un poco la situación en general de las mujeres en esta jornada. En cuanto a pobreza, 2022, del total de población en condición de pobreza, más de la mitad, del 52,1% son mujeres. Sí. Cuando hablamos de condición de pobreza, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿cuáles son las características? Antes de explicarte eso, te quiero relacionar este dato con el que vimos recién de jefatura de hogar. Los hogares que están encabezados por mujeres están en mayor vulnerabilidad y es probable que la mayoría de esos hogares estén en condición de pobreza. ¿Por qué? Uno, porque las mujeres percibimos menos salario, por la inestabilidad laboral que ya te mencioné, y también por la sobrecarga de trabajo, que muchas veces hasta incluso nos hace salir del mercado laboral remunerado para cumplir con las tareas no remuneradas. Claro, dentro de la casa, ¿verdad? Sí. Bueno, este dato sobre la condición de pobreza. La pobreza en nuestro país, la principal forma de medir la pobreza es a través de los ingresos. Sí. Ahora también ya existe el concepto de pobreza multidimensional que considera otras dimensiones, por ejemplo, la vivienda, la salud, la educación. Son 4 o 5 dimensiones que en este momento no me acuerdo bien, pero este dato sobre la condición de pobreza es medida a través del ingreso. Y la línea de pobreza es aquel valor mensual que cubre las necesidades de alimentación y otros servicios básicos. Entonces, y la pobreza extrema es aquel valor que solamente cubre alimentos. Es decir, si uno tiene un ingreso, solamente puede comprar comida con ese ingreso. No, vamos a suponer que tu ingreso solamente te alcanza para comida. Entonces vos estás en pobreza extrema. Si vos tenés ingresos para satisfacer tu alimentación, que tampoco va a ser muy buena, ¿verdad? Y también, por ejemplo, educación y salud, básico, ¿verdad? Y solamente alcanzás hasta ahí, ya no tenés para ocio y para otros tipos de actividades, o apenas alcanzás a fin de mes, estás en pobreza. Y había ciertos rangos, hasta hace unos años se manejaban como ciertos rangos o montos, ¿verdad? Todos los años salen los rangos, o sea que hay datos respecto a la línea de pobreza y pobreza extrema. Y hay varios, porque podemos hacer la pobreza total del país, pobreza extrema total, y la pobreza extrema por área urbana rural.
Son interesantes estos datos, doctora, para tener en cuenta también que una vez que hablamos de mujeres, o más de la mitad de mujeres que están en esa línea, en esa condición de pobreza, estamos hablando también de que son personas que pueden verse vulneradas en muchos otros derechos más. Y precisamente una de las últimas láminas que yo envié habla acerca de la violencia. Una de las razones por las que puede crecer el nivel de violencia dentro de los hogares es un concepto súper machista, ¿verdad? Es porque las mujeres empiezan a tener ingresos propios. Entonces eso de alguna forma también como que pone en peligro el concepto que tiene un miembro masculino dentro de su hogar, ¿verdad? Como que cree que va perdiendo autoridad. El liderazgo, como que... Sí, porque el empoderamiento de las mujeres es medido a través de su ingreso autónomo. Claro. Y es también un poco una independencia que empieza a tener la mujer. Una vez que percibe más, puede comprarse ciertas cosas, puede tomar decisiones. Tomar decisiones, decidir, por ejemplo, qué sé yo, tener una movilidad propia en vez de estar dependiendo de su pareja, de la persona con la que está viviendo. Incluso tomar decisiones sobre su cuerpo, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que juega en contra también. Sí. Bueno, son duras las cifras. En esa lámina, por ejemplo, están datos desde el 2015 hasta el 2022. Esas son denuncias que están en el Ministerio Público. Sí. Que yo bajé del Atlas de Género, son todos datos del INE. Si la audiencia quiere revisar, están los datos, ¿verdad? Claro. Entre esos 7 años, la violencia familiar, o sea, las denuncias por violencia familiar aumentaron 21.000. Mira, ahí está. De 2015 teníamos cerca de 10.000 y pico. Sí. Y ahora en 2022 tenemos más de 31.000. Esas son las denuncias, o sea, esas son las que llegan al Ministerio Público. Al Ministerio Público. Después hay otros datos también, pero eso no puse, acerca de las condenas, de las conciliaciones que existen, pero eso no. Sí. Bueno, tenemos otra placa más para ir compartiendo también. Otros análisis que son bastante interesantes, visibilizar por sobre todo en esta jornada. Estos son de los ingresos. Sí, eso ya hablamos. Sí, las mujeres perciben el 77,8% del ingreso que perciben los varones, y ahí es que se hace esa diferencia, decía, de 700.000. Ahora, este año, o sea, el último trimestre es 778.000. Y esto también, sumamente preocupante, el empleo. Y estas son cifras del 2022, sí. El 65% de las personas inactivas son mujeres. Está mal eso. La población de 15 años y más es la población en edad de trabajar. De esa población de 15 años y más femenina, o sea, las mujeres de 15 años y más, el 65% de ese grupo de mujeres de 15 años y más están inactivas. De ese grupo de poblacional, sí. Claro. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de inactividad? Bueno, hay varios conceptos que manejan los indicadores de empleo, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de la población ocupada, hablamos de la población que está haciendo un trabajo hoy, que tiene un trabajo remunerado hoy y que está buscando trabajo. Esa es la población ocupada. Y la población inactiva es aquella que no tiene trabajo y que tampoco está buscando trabajo. Pero suena como mal decir que tampoco está buscando trabajo, pero pueden darse muchas razones. Por ejemplo, pueden ser personas con discapacidad severa que no pueden trabajar, pueden ser también adultos mayores que ya están incapacitados, puede ser, no sé, que hayan sufrido algún accidente. Claro, o sea, no dirigir directamente el estigma contra esas mujeres, ¿verdad? Sí, no que son haraganas. Claro. ¿Verdad? ¿Qué se hacen con estas cifras? ¿Cuál es el parámetro a partir de ver estas cifras y decir cómo actuamos como sociedad, doctora? Bueno, todos estos números nos ayudan, en primer lugar, a evidenciar que existen diferencias entre hombres y mujeres. Sí. Que decir que no existen diferencias o que nosotras no somos víctimas de algún tipo de discriminación o de brecha en nuestra vida es estar mintiendo. Sí. Porque sí o sí en algún momento vivimos algún tipo de discriminación o de brechas, ¿verdad? Eso por un lado, todas las personas. Sí. Y después, en segundo lugar, que es necesario invertir mayores recursos en la educación y la salud de las niñas y adolescentes. Cuando hablamos de la pobreza de las niñas de 0 a 15 años, la pobreza de las mujeres
de todas las mujeres es 26%. Y las niñas de 0 a 15 años es 37%. Bastante elevado. Sí, o sea que hay 12 puntos porcentuales más de pobreza en esa población de niñas y adolescentes, ¿verdad? También habría que promover mayor participación de las niñas, jóvenes y adolescentes mujeres, ¿verdad?, en las carreras técnicas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. ¿Son todavía carreras dominadas por hombres? Son carreras dominadas por hombres, pero cada vez hay más mujeres en esos ámbitos, ¿verdad? Claro. Y lo interesante de eso es que en nuestro país, muchísimas cosas podemos decir, en nuestro país pasamos de una economía basada en la extracción de recursos naturales a una economía basada en los servicios. Pero ¿qué tipo de servicios son los que se están generando? Son servicios de baja productividad. Y si nosotros promovemos la participación de todas las personas y también de las mujeres en estas áreas, ciencia, tecnologías, matemáticas e ingenierías, hay mayor productividad. O sea que la hora de trabajo aporta más al crecimiento económico que la hora de trabajo de una persona que está haciendo algún trabajo manual y con escasa especialización, ¿verdad? Pero ¿cómo y volviendo un poco y mirando no solamente desde el punto de vista de ciencia y tecnología, desde los espacios de liderazgo, ¿cómo se hace para que una niña aprenda y vea que es capaz de llegar a esos espacios de liderazgo cuando que vemos muestras de, por ejemplo, violencia política constantemente en estos últimos días? Fueron muestras claras. Uno de los datos también que está ahí es acerca de la participación política de las mujeres. Aproximadamente, son datos del 2023, aproximadamente el 17 o 18% de los puestos de alta y media gerencia en el sector público nomás están ocupados por mujeres. ¿Cuánto por ciento? 17.7. ¿Solamente? Sí, o sea, mujeres en puestos de alta gerencia y de media gerencia en el sector público. Y el 18% aproximadamente de cargos o de escaños en el Parlamento están ocupados por mujeres. Y ese mismo dato dice que hasta el momento todavía no hemos tenido una presidenta de la República. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, hay todavía bastante que trabajar para alcanzar la paridad política. Y ahora cuando vos me mencionás qué tendríamos que hacer para que más niñas y adolescentes se animen, en primer lugar, eliminar los estigmas, ¿verdad? Claro. Que una nena que sea así como muy extrovertida, que sea que tenga don de líder, ¿verdad? Muchas veces a esas niñas como que se les reprime. Las nenas no tienen que ser así, las nenas tienen que quedarse quietitas, tienen que ser calladitas, cuando en realidad está despertando como sus características de liderazgo. Habría que como empoderar a ese tipo de niñas, ¿verdad? Por otro lado también eso, como reprimir a las nenas que son como más vivaces, también es estratégico, porque las altas capacidades en nuestro país y en todo el mundo hay personas, así como personas con discapacidad, personas con altas capacidades. Y el hecho de reprimir a las niñas en su etapa escolar y adolescente hace que se pierdan muchos talentos. Claro, es como que ir achicando eso hasta que... como que las nenas tienen que esconder lo que son y lo que saben para encajar, ¿verdad? Claro. Entonces eso. Bueno, hay tanto de qué seguir hablando. Muchísimo. Dios mío, es uno muy, muy apasionante. Lastimosamente nos vamos quedando sin tiempo en ese sentido, pero algún mensaje, algo que podamos decir a las mujeres, porque dimos estadísticas que a muchas les puede llegar a asustar y decir, bueno, pero ¿qué nos espera como país? ¿Cuál es el mensaje positivo que podemos sacar de todo esto y hacerle llegar a esa mujer trabajadora que quizás ahora está llegando cansada de todo un día, estando trabajando, sudando la gota gorda y llegando a su casa y viendo esto? Dos cosas. En primer lugar, que hablar de igualdad de género entre hombres y mujeres no es una cuestión romántica nomás, es una cuestión estratégica, porque el aporte de las mujeres al sistema económico es bastante... Si nosotros tuviéramos que poner un valor, es elevadísimo. El trabajo no remunerado de las mujeres representa aproximadamente el 17% del Producto Interno Bruto de Paraguay, si tuviéramos que valorar. Eso en primer lugar. Que es el trabajo que hacemos en la casa, que es el trabajo que le permite a los otros miembros de la familia quizás ir, salir, estudiar, trabajar. Que puedan salir a desarrollarse, ¿verdad? Bueno, entonces, en primer lugar, eso es una cuestión estratégica, lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y en segundo lugar, que el cielo es el límite, ¿verdad? O sea que a todas nos ha tocado en algún momento
sufrir algún tipo de discriminación, ¿entendés? O de violencia misma. O de violencia misma, a lo mejor no violencia física, pero sí violencia laboral o algún tipo de restricciones respecto a nuestro desarrollo, ¿verdad? Como si vos sos mujer vas a pensar así o vas a actuar así, cuando en realidad el aporte que podemos hacer nosotras a la sociedad es invaluable. Que quede ese mensaje, ¿verdad? Que quede el hecho de que no porque te hagan eso tenés que limitarte, al contrario, tiene que ser un desafío para ir más allá. Tiene que ser un impulso. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias por invitarme, estoy súper emocionada por estar acá y porque la gente pueda saber que existen datos con los que se pueden trabajar en las políticas públicas. Claro, ir construyendo una mejor sociedad al fin y al cabo, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias a la doctora aquí que nos estuvo acompañando en este día 8 de marzo. Tenemos que hacer una breve pausa, pero a la vuelta tenemos más información.